A nivel carrosario más cerca. En República Dominicana las mujeres de la última década al menos, no de la última, al menos de las 3 últimas décadas, han levantado la bandera de que se despenalice el aborto ante 3 situaciones específicas: cuando la vida de la madre corre peligro, ante incesto o violación, o cuando se determina que el feto es inviable, es incompatible con la vida. En Dominicana esa lucha llegó un momento de cúspide, de hecho, donde se consagró en el Código Penal. El Código Penal se promulgó y todo, y ahí estaba contemplado, era Danilo Medina presidente, pero hubo un sector que elevó un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando que ese código no podía entrar en vigencia, no por el tema de la interrupción del embarazo, sino porque se había aprobado violentando los protocolos del Congreso Nacional. El Tribunal Constitucional le dio, avaló este alegato, lo acogió, y ahí pues todo vuelve al punto cero. Ya después, en todas las discusiones, el segmento iglesia, el segmento conservador, que entiende que no puede haber la posibilidad de que la mujer decida abortar en ningún escenario, pues esas discusiones, entre otras, la falta de voluntad política, es lo que tiene la discusión del Código Penal estancada totalmente. Digo esto a nivel local, ya te lo paso, Vicente, porque la sentencia emitida por el Tribunal de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es como el constitucional acá, pues dijo que el derecho a interrumpir el embarazo en Estados Unidos no es un derecho constitucional. Cada estado toma la decisión que entienda, pero dicho esto, sentenciado esto, pues evidentemente que es un espaldarazo para los conservadores, básicamente aglutinados en el orden de los republicanos, y la lucha por interrumpir el embarazo, por un aborto seguro, por un proceso de reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, evidentemente ha tenido un gran revés, no solo en Estados Unidos, donde ya el tema ni siquiera era discusión, sino en el mundo, incluido por supuesto República Dominicana. Esto es una daga sobre esa lucha donde está el tema de los derechos. Y ya en Estados Unidos, ya lo hemos visto a lo largo de la pasada semana final y ya lo que va de esta, es como en fila los estados conservadores que empiezan a penalizar en cualquier escenario la posibilidad de interrumpir el embarazo, Vicente. Sí, mira, el tema del aborto es un tema muy espinoso en cualquier escenario, en cualquier país. Es un tema que, como tú bien señalas, aquí estancó la aprobación del Código Penal. Pero hay que reconocer que aquí se estaba promulgando el aborto, o sea, el total del aborto, el de las 3 causales, fue un compromiso que se llegó entre diferentes partes, porque inclusive habían grupos que abogaban porque hubieran más excepciones, pero las 3 causales en el fondo fue el consenso que se llegó al final y que casi se aprobó. Pero en el caso de los Estados Unidos, esto marca que la Suprema Corte, que es una corte federal, que establece que a nivel federal de los Estados Unidos, bajo el derecho a la intimidad, no se le podía negar a una mujer el aborto. Era la base para justamente establecer el aborto en todo el país, permitir el aborto, no penalizar el aborto. O sea, eso evitaba que los diferentes estados promulgaran leyes que penalizaran el aborto. Pero esta decisión, que es producto de la Suprema Justicia más conservadora de la historia de los Estados Unidos, de la historia reciente por lo menos de los Estados Unidos, que tiene 3 jueces apuntados por Donald Trump, que eran desde un principio, esto era lo que se veía venir, da un peligroso precedente, porque justamente va en contra del precedente. 50 años de precedente legal en el caso del aborto de Roe versus Wade, acaban de eliminarlo de un trancazo. 1973. 1970. Roe versus Wade. Y este mismo planteamiento
es el que también abarca cosas como el derecho a los preservativos, a los anticonceptivos, el derecho al matrimonio gay, para que no hubieran leyes contra la homosexualidad, una serie de leyes, una serie de precedentes legales que ahora están en tela de juicio en los Estados Unidos. Lo cierto es que esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos retrasa con muchos años la lucha que varios sectores, principalmente mujeres, habían hecho dentro y fuera de los Estados Unidos para que se le permita abortar. Algunos países con algunas restricciones, con algunas denominaciones, como en el caso nuestro que aspirábamos al tema de las 3 causales. Otros países donde el aborto era despenalizado pura y simple. De hecho, la última actualización que vi, creo que solo quedaban 6 países donde el aborto era tema de discusión. Entre ellos República Dominicana. República Dominicana, Guatemala, el Vaticano, lógicamente, ¿verdad? Claro. Y la isla de Malta y otro por ahí. Sin embargo, con esta decisión de la Suprema de los Estados Unidos, vuelve un revés. Incluso si todavía de repente la Corte Suprema, y esto es una quimera, echa para atrás su decisión de no anular ese precedente, esa jurisprudencia que existía, aún así ya el mensaje está dado y se vuelve atrás. Fíjate cómo estados conservadores o que en este momento están gobernados por autoridades conservadoras, de una vez pues levantaron y pusieron la prohibición del aborto. Entró en vigencia algunas leyes, algún precedente que se había dado. Las leyes federales entran en vigencia automáticamente. Se cayó Roe versus Wade. Y que en este caso... Y en algunos casos, esas leyes no venían ni en el siglo XX, venían del siglo XIX. Claro. Pero también hay otro precedente. Yo no solo me quedo en el tema de que se ha penalizado o se ha abierto la posibilidad de que los estados penalicen la interrupción del embarazo, que para mí es sumamente penoso, pero no solo me quedo ahí. Es que hay un precedente terrible en el sentido de que un tribunal, de que automáticamente tú subes, lo que hizo el otro no sirve. Exacto. O sea, es la Suprema de Estados Unidos que le dio reversa a una decisión de ella misma. Correcto. Aún sea conformada por otras personas. Por un tema político. ¿Dónde sí entiendo que falló los Estados Unidos? Bueno, en dejar tanto tiempo esto tan fácil de romper. O sea, estábamos solo conteste como se ha demostrado que viniera una composición de una Corte Suprema conservadora y decidir echar atrás esa prerrogativa. Mira, te voy a decir eso debió blindarse. Te voy a decir una cosa. El gobierno de Donald Trump rompió mucho de los parámetros y de las normas que existían en los Estados Unidos. Muchas leyes, muchas normas se mantenían por la forma, respetando la forma, respetando el precedente, respetando la tradición que se mantenía en los Estados Unidos. O sea, habían poderes que los funcionarios públicos no excedían. Había un contrapeso definido. Pero un contrapeso moral también. Y un contrapeso de no utilizar el poder de forma excesiva o respetando las formas y los precedentes ya establecidos. Donald Trump rompió todo eso. Y además, Hansel habla de blindarla. Realmente recuerde que en Estados Unidos no hay una ley que prohíba o no, en este caso, la interrupción del embarazo. Por ende, el tema estaba a merced de un precedente judicial. En el caso de República Dominicana, lo que se pretende, a favor o en contra, es hacerlo mediante ley, no por una interpretación, en nuestro caso, del constitucional. Pero para mí, tanto por el fondo como con la forma, se trata de un precedente nefasto, un atraso, una reversa significativa en los derechos de las mujeres, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, y también una reversa en el respeto a la institucionalidad ya establecida, aún no te convenga. Pero toca pausa en este momento. Perdóname y discúlpame, Anibelca, que como un efecto dominó va a repercutir en los países donde todavía se está discutiendo el tema del aborto. Pero aquí nuestro. Los pinchos entendieron que fue el Congreso que fue de aquí no, y es así. Nosotros somos somos dependientes institucionales de los Estados Unidos.
Eso es así. Vamos a hablar con el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES. Vamos a hablar de muchos temas interesantes con su presidente Samuel Sena. Ya volvemos. Anibel Carrosario, más cerca, más cerca.